No olviden darle like al vídeo, compartir sus opiniones en los comentarios y suscribirse para mantenerse al día con nuestras últimas historias. Había sido una de esas noches que empezaban con ruido y risas y terminaban con el suave tintineo de las copas y el murmullo de una conversación tranquila. Mi esposo Mark había invitado a unos cuantos amigos cercanos a cenar, de esas reuniones casuales que no organizábamos desde hacía meses. Había sacado la vajilla buena, encendido unas cuantas velas y probado una nueva receta de pollo marsala que dejó mi cocina oliendo a romero y mantequilla toda la tarde. El aire afuera estaba fresco para ser principios de primavera, las ventanas ligeramente abiertas, y el sonido de los grillos zumblando de fondo se sentía como algo sacado de una película. A las 10, todos se habían ido a casa excepto James, el amigo más antiguo de Mark, el de los ojos quietos y una voz como jazz de radio antigua. Siempre se quedaba después de que los demás se iban, ayudando con los platos o bebiendo un último vaso de vino, como si no estuviera del todo listo para volver a su silencioso apartamento. Mark estaba cansado de la semana. Se levantó, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Ustedes dos pónganse al día. Yo me voy a dormir». Y así, de repente, James y yo nos quedamos solos. Al principio no había nada inusual en eso. Él se recostó en el sofá de la sala con un suave suspiro, la copa de vino entre los dedos, y yo me senté en el sillón frente a él. El fuego se había reducido a brasas, proyectando un cálido destello anaranjado sobre su rostro y las estanterías detrás de él. Un silencio cómodo se extendió entre nosotros, interrumpido solo por el ocasional crujido de la vieja casa y el sonido lejano de un tren en algún lugar de la noche. Al principio hablamos de cosas seguras, cómo le iba en el trabajo, que había estado leyendo últimamente, la nueva fascinación de Mark por el compostaje. Y entonces algo cambió, sutil y lento, como la forma en que el crepúsculo se convierte en noche sin que nadie se dé cuenta. Mencionó cuánto extrañaba la calidez de una conversación, lo silenciosa que se había vuelto su casa desde que su madre falleció. Sentí que algo se removía dentro de mí. No atracción, todavía no, sino un reconocimiento, una soledad reflejada. Nuestro hijo se había mudado el año anterior, y Mark y yo habíamos caído lentamente en un ritmo de vidas paralelas, cómodas, pero distantes. Las palabras de James llegaron a un pequeño hueco dentro de mí que no me había dado cuenta de que aún dolía. «Siempre siento que estoy invadiendo cuando me quedo tarde», dijo, con la voz baja. «No lo estás», respondí, quizás un poco demasiado rápido. «Es agradable tener a alguien con quien hablar así». Me miró, realmente me miró, con los ojos firmes, amables, buscando algo debajo de la superficie. Y sentí que se me cortaba la respiración, no por miedo ni confusión, sino por la intimidad de ser vista de una manera que no había sentido en mucho tiempo. El silencio se hizo más profundo, pero no era incómodo. Se sentía lleno, incluso cargado. Noté cómo sus hombros ya no estaban tensos, como sus dedos golpeaban suavemente el tallo de la copa. Alcancé la botella sobre la mesa de centro y le serví un poco más, luego llené la mía. ¿Recuerdas esa vez que tú y Mark me arrastraron a acampar y el mapache se robó nuestro desayuno? Ese recuerdo me hizo reír fuerte y de verdad, y me recosté, dejando que la alegría se asentara en mi pecho. Él también se rió, y por un momento éramos más jóvenes, más simples, riendo bajo un dosel de pinos con las estrellas encima. Fue la primera vez en años que sentí que pertenecía a algún lugar, dijo suavemente. Y algo en la forma en que lo dijo me hizo dejar la copa. Hubo un latido silencioso entre nosotros. De repente me volví consciente de la distancia entre mi sillón y el sofá, del suave zumbido del refrigerador en la cocina, del hecho de que Mark estaba justo arriba, probablemente profundamente dormido. «Siempre has pertenecido, James», dije, pero mi voz tembló más de lo que pretendía. Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «No me refiero con Mark. Me refiero contigo». La habitación pareció encogerse. El fuego silbó suavemente. Mi piel se erizó como si hubiera pasado una brisa, aunque las ventanas estaban cerradas. «No planeé decir eso», añadió rápidamente. «Y sé que esto es complicado, pero lo he cargado durante mucho tiempo. Eres amable e inteligente, y ves a las personas. Me ves a mí, y eso importa más de lo que probablemente sepas». Mi corazón latía rápido, errático en el pecho. No me moví, no hablé por un momento. Las emociones que giraban en mí eran tan inesperadas, halagadoras, aterradoras y extrañamente afirmativas al mismo tiempo.
No había ofensa en su tono, ni presión, solo verdad. Una vulnerabilidad que flotaba en el aire como niebla. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada, respondió. Solo necesitaba decirlo en voz alta una vez. Ahora que lo he hecho, me siento más ligero, admitió, pero también con miedo, porque no cambia nada, y lo cambia todo. Caminé despacio y me senté a su lado en el sofá. No nos tocamos. Solo nos sentamos uno al lado del otro, con el calor de su presencia lo suficientemente cerca como para sentirlo. El momento quedó suspendido, atemporal, imposible de explicar del todo. Lo miré, realmente lo miré, y en sus ojos vi no a un hombre que intentaba robar afecto o crear caos, sino a alguien que buscaba conexión, alguien solitario como yo. No sé qué significa todo esto, dije con honestidad. Yo tampoco, respondió. Y aún así nos quedamos allí, con la noche quieta presionando a nuestro alrededor, el mundo afuera ajeno a la pequeña tormenta dentro de mi pecho. Cuando finalmente se levantó para irse, no pidió nada. Ni una promesa, ni una respuesta. Solo una última mirada y un «gracias», dicho tan suavemente que apenas lo capté. Después de que la puerta se cerró tras él, me quedé allí en el sofá, mirando el fuego hasta que las brasas entregaron su último destello. Algo había cambiado en mí, algo que aún no estaba lista para nombrar. Pero estaba allí, y era real, y el sueño, cuando finalmente llegó, fue superficial y lleno de sueños que no recordaría del todo, pero que sentiría durante todo el día. La luz de la mañana se derramó por la ventana de la cocina, trazando largas líneas doradas sobre el suelo, mientras yo estaba descalza con las manos envueltas alrededor de una taza de café. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac rítmico del viejo reloj de pared y el ocasional canto de un pájaro afuera. Mark aún dormía arriba. No le había dicho que James se había quedado tan tarde, no porque estuviera ocultando algo, sino porque no sabía cómo explicar lo que había pasado. Ni siquiera sabía cómo explicármelo a mí misma. La noche anterior seguía reproduciéndose en mi mente como una canción suave de la que no podía salir. No hubo beso, ni contacto, solo palabras, presencia, vulnerabilidad. Pero de alguna manera eso lo hizo más íntimo que cualquier cosa física. James había llegado a una parte de mí que había mantenido tranquilamente guardada durante años, en algún lugar entre la maternidad, el matrimonio y la lenta erosión de ser realmente vista. Limpié las pocas copas que quedaban y doblé la manta del sofá, fingiendo que era solo otro sábado por la mañana. Pero de vez en cuando me detenía, con los dedos suspendidos sobre una copa de vino vacía o rozando el borde del cojín donde él se había sentado. Todavía podía sentir el calor de ese momento persistiendo. Más tarde esa tarde, me encontré en el mercado de agricultores. Mark decidió quedarse en casa, dijo que tenía correos electrónicos que poner al día. Agradecí el espacio. Caminando entre los productos frescos, con el olor a hierbas y pan horneado flotando en el aire, dejé que el ruido del mundo me envolviera como una armadura. Tomé un ramo de lavanda. Me recordó el aroma que James siempre usaba, algo terroso y anticuado, como cedro y algo ligeramente dulce debajo. No esperaba verlo allí. Estaba de pie junto a un vendedor de miel, sosteniendo un pequeño frasco a la luz. Nuestros ojos se encontraron, y por un momento solo nos miramos, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Él sonrió, un poco cauteloso, y sentí que se me cortaba la respiración otra vez. Me acerqué despacio. Ninguno de los dos dijo nada de inmediato. Era el tipo de silencio que habla más que las palabras. «Hola», dije finalmente. «Hola», respondió. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», contesté. «Pero quizás es bueno que lo haya hecho». Asintió, dejando el frasco con suavidad. Pensé en anoche toda la mañana. Espero no haberme pasado de la raya. No lo hiciste, dije, y lo decía en serio. Pero sí me hizo pensar. Inclinó la cabeza. ¿En qué? Vacilé. No porque no supiera la respuesta, sino porque no estaba segura de si debía decirla. En lo que me ha estado faltando. ¿En cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me miró como si yo importara? James no se inmutó. Importas. Siempre lo has hecho. Su voz era tan firme que algo dentro de mí tembló. No me di cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras de alguien que no solo era cortés. Alguien que veía más allá de los roles que había desempeñado. Esposa, madre, anfitriona, y veía a la mujer debajo de todo eso.
Caminamos juntos un rato, sin tocarnos, solo deambulando entre los puestos. Hablamos de cosas tontas, el sabor de los tomates e Irloom, lo impredecible que podía ser el clima de primavera en Georgia, una canción que sonaba débilmente desde un puesto cercano. De vez en cuando nuestras manos se rozaban al alcanzar algo al mismo tiempo. Cada vez que sucedía, un destello de algo pasaba entre nosotros, algo que ninguno de los dos nombraba. Debería irme, dije finalmente, con el peso de la realidad presionando suavemente mis hombros. Mark probablemente se esté preguntando dónde estoy. Asintió, pero vi la decepción en sus ojos. No desesperada, no pegajosa, solo humana. Por supuesto. Me di la vuelta para irme, pero antes de poder dar un paso, dijo mi nombre suavemente, como un secreto. Me volví. Si las cosas fueran diferentes, dijo, sin terminar el pensamiento. Lo sé, respondí. Pero no lo son. Asintió, y nos quedamos allí un segundo de más antes de que yo me alejara. En casa, Mark seguía en el sofá, con la laptop abierta, a medias viendo algún documental. Apenas levantó la vista cuando entré. ¿Conseguiste todo lo que necesitabas?, preguntó. Más o menos, respondí, dejando las bolsas. Lo observé un momento. El hombre con el que había compartido 23 años de mi vida, el hombre que una vez memorizó mis canciones favoritas y me sorprendía con notas manuscritas en mi bolso. El hombre que ahora apenas se daba cuenta cuando me iba por horas. Esa noche no pude dormir. Me acosté mirando el techo, con la voz de James resonando en mi cabeza. ¿Importas? Sabía que nada podía pasar. Realmente no. No estaba lista para tirar por la borda todo lo que había construido por un momento de vulnerabilidad emocional. Pero aún así, no podía pretender que lo que había pasado no importaba, que no había abierto algo en mí. Un anhelo, una pregunta, una verdad que ya no podía ignorar. Me levanté de la cama en silencio y bajé, envolviéndome en una manta y acomodándome en el mismo sofá de la noche anterior. Las brasas ya estaban frías, pero todavía podía sentir el calor del recuerdo, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentarme con la sensación de ser deseada, no por lo que hago o con quien estoy casada, sino simplemente por quien soy, aunque solo fuera por un momento. Los días que siguieron fueron silenciosos, casi demasiado silenciosos. Me moví por ellos como siempre, lavandería, compras, responder correos. Pero todo se sentía amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Incluso Mark no parecía notar el cambio. O tal vez sí, y elegía no mencionarlo. Así era como manejábamos el cambio ahora, lo pasábamos por alto como si no estuviera allí, esperando que el silencio lo suavizara. Pero dentro de mí algo se estaba moviendo. No de una manera dramática. Sin rebeldía, sin impulsos salvajes, solo un lento despertar. Era como si alguien hubiera girado un espejo hacia mí, y por primera vez en años estaba mirando mi reflejo, no en busca de defectos o canas, sino de la mujer detrás de los ojos, la que solía ser antes de que los años me desgastaran. Me encontré revisando el teléfono más de lo habitual. No para llamar a James, todavía no. Pero me preguntaba si me escribiría. No lo hizo. Y yo tampoco. Era más seguro así. Pero cada vez que vibraba, sentía que el pecho se me apretaba con una esperanza ridícula de que quizás, solo quizás, fuera él. Luego, un miércoles por la tarde, llegó el mensaje. Hola. Espero que esto no sea demasiado atrevido. Solo quería decirte que he estado pensando en ti. Sin presión de responder. Miré las palabras durante mucho rato, con la pantalla brillando contra mi mano. Mi pulgar flotaba sobre el teclado. Podía borrarlo, fingir que nunca lo vi, pero no quería. Gracias, respondí finalmente. Yo también he estado pensando en ti. En el momento en que presioné enviar, una extraña calma se posó sobre mí. No arrepentimiento, no culpa, solo verdad. Y esa verdad se sentía como un profundo respiro después de haber aguantado uno durante años. Él no respondió de inmediato. Pasaron horas. Preparé la cena. Mark y yo comimos casi en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Más tarde, mientras veíamos una película, sentí vibrar el teléfono a mi lado. ¿Te encontrarías conmigo? Solo para hablar, en algún lugar público. Solo, me gustaría verte. Leí el mensaje 2 veces, luego miré a Mark. Estaba medio dormido,
con la cabeza inclinándose ligeramente hacia adelante mientras la televisión parpadeaba sobre su rostro. Volví a mirar el mensaje. Sí. Mañana por la mañana. El parque. El día siguiente era brillante y fresco, de esas mañanas de principios de primavera que hacen que el cielo parezca más blanco de alguna manera. Llegué primero, sentándome en el banco debajo del sicómoro, el de las hojas que siempre se esparcían como confeti en octubre. Observé a los corredores pasar, a las parejas paseando a sus perros y a los niños riendo a lo lejos. Cuando James llegó, se veía diferente. No de forma dramática, solo más ligero. Sus ojos me encontraron de inmediato, y me puse de pie antes de darme cuenta. «Hola», dijo, con esa familiar calidez en la voz. «Hola». Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su abrigo, pero lo bastante lejos como para seguir siendo respetuoso. Ese espacio entre nosotros se sentía sagrado. «No sabía si vendrías», dijo. «Yo tampoco». Una suave brisa se movió entre los árboles, y el silencio se estiró otra vez, ese mismo silencio lleno que había flotado entre nosotros en mi sala de estar. «No estoy aquí para complicarte la vida», dijo en voz baja. «Solo no quería que la última vez fuera la última vez». «Lo entiendo», respondí. «Y tampoco estoy segura de qué es esto. No estoy intentando escapar de mi vida, pero no puedo fingir que no sentí algo». Se volvió hacia mí, con los ojos gentiles pero firmes. «Mereces sentir todo. Ser vista, escuchada, amada, no solo tolerada». Las palabras me golpearon como un peso, no porque Mark no se preocupara, sabía que lo hacía a su manera, sino porque se había convertido en un tipo de amor silencioso, más hábito que sentimiento. Las palabras de James eran un recordatorio de que el amor real, no estaba destinado a ser tan callado. Hablamos durante casi una hora de nada y de todo. Viejos recuerdos, miedos futuros, lo extraño que se sentía desear algo que no podía pertenecerte. Antes de despedirnos, tocó mi mano brevemente, solo un roce de sus dedos contra los míos. Fue el gesto más tierno que había sentido en años. Sin expectativa, solo conexión. Esa noche no pude decidirme a contarle a Mark dónde había estado. Quería. Incluso ensayé las palabras en mi cabeza. Pero ¿cómo podía explicarlo? Que había conocido a alguien que me hacía sentir viva otra vez. Que no había hecho nada malo. Y sin embargo, algo dentro de mí había cruzado una línea que no podía deshacer. Y entonces me di cuenta de que esto no se trataba de James. Se trataba de mí. De la parte de mí que había enterrado bajo años de cuidado y rutina. De la mujer que todavía anhelaba afecto, profundidad, una conversación que la hiciera sentir más que útil. De la parte de mí que no había terminado de ser deseada, notada, apreciada. Esa noche me planté frente al espejo del baño, mirándome a los ojos. Me veía más vieja de lo que me sentía. Cansada, sí, pero debajo de eso vi algo que volvía a parpadear. Algo que no había muerto del todo. Una chispa. Y tal vez, solo tal vez, esa chispa valía la pena prestarle atención. El fin de semana siguiente, Mark y yo fuimos invitados a una barbacoa de vecinos. Una de esas cosas comunitarias donde la comida es promedio, la conversación es educada y el aire huele a carbón y hierba cortada. Me puse un vestido de verano que no usaba desde hacía tiempo. Algo en él me hacía sentir presente, no invisible. Mark lo notó, creo. Sonrió y me dijo que me veía bien, pero las palabras se sintieron como algo que se suponía que debía decir, no algo que sentía. Aún así, lo agradecí. Mientras nos mezclábamos con caras familiares, me sorprendí a mí misma escaneando la multitud, medio esperando que James apareciera, aunque sabía que no lo haría. Él no se movía en este círculo. Siempre había sido el callado del borde, invitado, pero nunca completamente tejido en la tela. Más tarde esa noche, después de guardar los platos y de que Mark se hubiera dormido frente al televisor otra vez, salí y me senté en el porche trasero. El viento estaba levantándose, cálido y suave, susurrando entre los árboles. Cerré los ojos y dejé que la noche me envolviera. No esperaba el mensaje. He decidido mudarme. Creo que necesito empezar de nuevo, en algún lugar tranquilo, más lento. Solo quería que lo supieras. Mi corazón revoloteó y se hundió al mismo tiempo. Miré la pantalla, insegura de si debía llorar, sonreír o simplemente sentarme con el dolor en el pecho.
Escribí despacio. Lo entiendo. Creo que estás haciendo lo que necesitas. Te extrañaré. Su respuesta llegó después de una larga pausa. Yo también te extrañaré, más de lo que sabes. Pero te llevaré conmigo, siempre. Dejé el teléfono con suavidad sobre la mesa del patio. Entonces llegaron las lágrimas, quietas, constantes, no por la pérdida, sino por la liberación. Las dejé caer, y con cada una me sentí más ligera. James había removido algo en mí, sí, pero no había roto mi matrimonio. No había arruinado nada. Lo que me dio fue un regalo, el coraje de volver a verme a mí misma, de querer más de mis días que solo sobrevivirlos. En los días que siguieron, empecé a caminar otra vez, largas caminatas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Compré un diario y comencé a escribir por las mañanas, dejando que mis pensamientos se derramaran sin vergüenza ni filtro. Y lenta, silenciosamente, comencé a invitar a Mark a ese espacio. Una noche le pregunté si podíamos cenar sin el televisor. Solo hablar. Se mostró sorprendido, pero aceptó. Hablamos de cosas pequeñas al principio. El jardín, los vecinos, el perro que ladraba al lado. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones se profundizaron. Le conté cómo me había estado sintiendo, invisible, no escuchada. Y para mi sorpresa, no discutió. Escuchó. Dijo que él también lo había sentido. Que nos habíamos convertido más en compañeros de cuarto que en almas gemelas. Que nos extrañaba, pero no sabía cómo arreglarlo. Así que empezamos a intentarlo, no perfectamente, pero con honestidad. James y yo nunca nos volvimos a ver. Y tal vez así debía ser. Algunas personas entran en tu vida no para quedarse, sino para despertar algo dentro de ti. Él no me robó el corazón. Me recordó que todavía tenía uno. Y por eso, siempre le estaré agradecida. A veces todavía me siento en el porche trasero y pienso en él, no con anhelo, sino con paz. Me pregunto si encontró lo que buscaba en algún lugar tranquilo y lento. Espero que sí. En cuanto a mí, también encontré algo. No a un hombre, no a un romance, sino una verdad, que incluso después de años de rutina y silencio, nunca es demasiado tarde para recordar quién eres y luchar por la vida que te ve con claridad. Esa noche volví adentro y apagué las luces. Mark se removió en el sueño y me sonrió, con los ojos suaves con algo familiar, algo que no había visto en mucho tiempo. Y en ese momento supe que la historia aún no había terminado. Todavía no.